manufactura de productos plásticos, la empresa incorporó dos máquinas de corte de distinto modelo, modelo X y modelo Y, con igual función y tiempo de operación. El problema es que no se cuenta con evidencia cuantitativa que permita saber si ambas máquinas producen de manera equivalente, y sin ese análisis es difícil tomar decisiones sobre carga de trabajo, mantenimiento o estandarización de procesos. Por eso, se hace necesario realizar una comparativa estadística que determine si las diferencias entre ellas son significativas o no. El tema de investigación es variabilidad en el desempeño operativo entre máquinas de corte de distinto modelo en el área de producción. Y la pregunta que guía este estudio es: ¿existen diferencias estadísticamente significativas en la eficiencia productiva entre la máquina 5, modelo X, y la máquina 6, modelo Y, del área de corte, durante el periodo febrero-marzo de 2026? Es importante destacar que el presente análisis se basa en datos existentes proporcionados por la empresa, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026, periodo en el cual ambas máquinas iniciaron operaciones. Esto indica que no fue necesario realizar un proceso de muestreo tradicional ni recolección experimental de datos, ya que se trabajó directamente con la información histórica real del proceso productivo. El uso de datos existentes permite que los resultados obtenidos reflejen de manera más precisa las condiciones reales de la operación, fortaleciendo la validez del análisis y facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia concreta dentro del entorno industrial. Este tamaño de muestra se considera adecuado para comparar medias entre ambos grupos con un nivel de confianza del 95%, permitiendo aplicar pruebas de hipótesis e intervalos de confianza con suficiente solidez estadística. Además, al tratarse de un estudio comparativo en un contexto empresarial, esta cantidad de datos resulta razonable y factible en términos operativos. A diferencia de estudios donde es necesario determinar un tamaño de muestra teórico, en esta investigación se optó por trabajar con la totalidad de las observaciones disponibles, obteniendo 59 registros para la máquina 5 y 63 registros para la máquina 6. Este enfoque permite aprovechar al máximo la información existente, evitando sesgos asociados a la selección de muestras y garantizando una mayor representatividad del fenómeno analizado. Desde el punto de vista estadístico, el tamaño de muestra utilizado cumple con las condiciones establecidas por el teorema del límite central, el cual establece que para muestras mayores a 30 observaciones, la distribución muestral de la media tiende a aproximarse a una distribución normal, independientemente de la distribución original de los datos. En este caso, ambas muestras superan dicho umbral, lo que permite aplicar técnicas de inferencia estadística con un nivel adecuado de confiabilidad. Las implicaciones de contar con este tamaño de muestra son relevantes para el análisis, ya que se justifica el uso de pruebas paramétricas como la prueba T-de-Student para la comparación de medias entre dos poblaciones independientes. Se mejora la precisión de las estimaciones de parámetros poblacionales como la media y la varianza. Se reduce el error estándar, incrementando la confiabilidad de los resultados obtenidos. Se fortalece la validez de las conclusiones al basarse en un volumen de datos suficiente y representativo del proceso real. Por tanto, el tamaño de la muestra es suficiente para los objetivos del trabajo. Esto nos permite comparar la eficiencia de ambas máquinas con seguridad y tomar decisiones basadas en datos reales. Para el análisis de datos de la máquina 5 tenemos que de los datos analizados un promedio de 66.02% de eficiencia, una división estándar de 20.57% sobre la eficiencia, un rango de 140.12% entre los datos analizados. A su vez, para la máquina 6 tenemos, a partir de los datos recolectados, se realiza un análisis de promedio que nos da como resultado 63.91% de eficiencia, una desviación estándar de 20.50% de eficiencia, un rango de 112.23% y número de datos analizados 63. A partir de nuestros datos presentados con anterioridad, podemos hacer el siguiente diagrama de caja para la máquina 5 y 6, donde podemos apreciar que los promedios son muy similares
también podemos observar que para la máquina 5 la mediana es ligeramente más eficiente, así como también podemos observar ciertos outliers de 140% de eficiencia, unos que están llegando muy cercanos al valor de cero. Estos pueden deberse a diversos factores, como lo puede ser que se haya logrado producir más de lo esperado para cierto producto, así como también paros en la maquinaria, debidos a X o Y motivo, respectivamente, según el día analizado. Podemos observar que para un histograma de la máquina 5 se presentan varios rangos de eficiencia en los cuales tienen distintas frecuencias. Podemos observar a partir del Pareto de la eficiencia de la máquina 5 que el rango de la eficiencia se concentra en una eficiencia de 57.91% a 75.91%, siendo esta la que más frecuencia tiende a presentarse. Asimismo, para la máquina 6 tenemos un rango de eficiencia donde podemos observar que se concentra o tiene mayor concentración en rangos de eficiencia de 60 a 80%. Esto nos indica que hay mayor probabilidad de que cuando nosotros vayamos a operar la máquina, su rango de eficiencia esté entre esos valores. Podemos observar que para la densidad de probabilidad para la máquina 5 es más esbelta y alta que la densidad de probabilidad para la máquina 6. Esto nos indica que los datos están mayor concentrados en el rango promedio. A su vez podemos observar que tiene los outliers hasta 140%. En cambio, para la máquina 6 se puede observar que es más baja y ancha, lo cual nos indica que tiene mayor variabilidad en sus datos. La prueba de Fisher se utiliza para evaluar si dos o más grupos presentan niveles similares de variabilidad. En este estudio que estamos realizando se aplica con el objetivo de determinar si la dispersión de la eficiencia productiva entre las dos máquinas es estadísticamente equivalente. Dos máquinas pueden tener promedios similares, pero puede variar su estabilidad operativa. Por ello, evaluamos la igualdad de varianzas y eso nos permite identificar si alguna de las máquinas presenta mayor variabilidad, lo que podría implicar fluctuaciones de calidad o eficiencia del proceso productivo. Acá presentamos los resultados de la prueba de Fisher. La fórmula que se utilizó es F igual a la varianza de la máquina 5 dividido a la varianza de la máquina 6. Los cálculos y el gráfico que estamos presentando acá se realizó en el programa R, dando como resultado la varianza de la máquina 5 igual a 0.04 y la varianza de la máquina 6 nos da como resultado 0.05 aproximadamente. Hacemos esta división y vemos que se acerca mucho a la unidad A1. Esta división nos da como resultado 0.83. ¿Qué es lo que podemos verificar acá? Es que la ausencia de diferencias significativas en las varianzas sugiere que ambas máquinas operan bajo condiciones de dispersión estadísticamente equivalentes, lo cual respalda la consistencia del proceso productivo. Primero aplicamos la prueba de Fisher para establecer si las varianzas de ambas muestras son iguales o diferentes, ya que este resultado determina qué tipo de prueba de t-student es la más adecuada. Dado que la prueba F de Fisher no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de ambas muestras, dado que F fue igual a 0.8361 y este se encuentra dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula, se procede a realizar una prueba t-student para muestras independientes asumiendo varianzas iguales, utilizando la varianza combinada para el cálculo del error estándar. Prueba t-student se utiliza para comparar las medias de dos grupos y determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas o si son frutos del azar.
Sometemos estos datos a una prueba T-Student para muestras independientes. El resultado fue un estadístico T de 0.567. Para que la diferencia fuera significativa, necesitamos un valor cercano a 1.98. Con un nivel de confianza del 95%, el valor P es mucho mayor a 0.05. La diferencia de eficiencia es tan pequeña comparada con la variación de las máquinas que matemáticamente no podemos decir que una sea mejor que la otra. Si podemos ver en la gráfica, el valor de T está dentro de la zona de aceptación, por lo que la hipótesis nula no se rechaza. Podemos decir que no existe diferencia estadísticamente significativa. Ambas máquinas operan bajo el mismo estándar técnico. Ok, ahora la sección de resultados e interpretación empresarial. En esta sección se presentan los resultados del análisis estadístico aplicado a la eficiencia productiva de la máquina 5 y 6, así como su interpretación desde una perspectiva empresarial. En primer lugar, el análisis descriptivo mostró que ambas máquinas presentan niveles de eficiencia similares. La máquina 5 registró un promedio de 66.02%, mientras que la máquina 6 obtuvo un promedio de 63.91%. Asimismo, las desviaciones estándar fueron prácticamente iguales, cercanas al 20%, lo que indica que la variabilidad en su desempeño es muy similar. Ahora, durante el análisis exploratorio se identificaron valores atípicos en ambas máquinas, incluyendo eficiencias superiores al 140% y valores cercanos a 0%. Estos comportamientos pueden estar relacionados con interrupciones en la producción, quizás mantenimientos no programados o fallas técnicas. Sin embargo, la mayor parte de los datos se concentran entre rangos de 50% y 80% de eficiencia, lo que refleja un comportamiento relativamente estable en condiciones normales de la operación. Posteriormente, se realizó una prueba de Fisher para analizar la variabilidad entre ambas máquinas. El resultado mostró una razón de varianza del 0.836, lo que confirma que no existen diferencias significativas en la dispersión de datos, evidenciando un comportamiento consistente entre ambas. De forma complementaria, se aplicó una prueba T-Student para comparar los promedios de eficiencia de entre ambas máquinas. El resultado de valor de P es de 0.5716, el cual es mayor al nivel de la significancia, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las medidas de eficiencia sean diferentes. Con base a estos resultados y respondiendo directamente a la pregunta de investigación, se concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas en la eficiencia productiva, tanto de la máquina 5 y la máquina 6 durante el periodo de febrero y marzo de 2026. Con lo explicado anteriormente, podemos ya dar una interpretación empresarial. Desde una perspectiva empresarial, esto implica que ambas máquinas son operativamente equivalentes, por lo que pueden utilizarse indistintamente en el proceso productivo sin afectar el rendimiento general. Esto brinda una mayor flexibilidad en la asignación de carga de trabajo, facilita la planificación, el mantenimiento y contribuye a la estandarización de los procesos. No obstante, la presencia de valores atípicos sugiere la necesidad de fortalecer los controles operativos, especialmente en la gestión de fallas y mantenimientos, con el fin de reducir interrupciones y mejorar la estabilidad del proceso. En conclusión, el análisis estadístico proporciona una base objetiva para la toma de decisiones, permitiendo optimizar la operación y apoyar la mejora continua dentro de la empresa.